Cuando Dios te encuentra en medio del dolor. Historia real con versículos bíblicos. ¿Alguna vez sentiste que tu vida se derrumbaba en cuestión de segundos? Imagina perderlo todo en una sola noche. Tu trabajo, tu familia y tu esperanza. Eso fue lo que le ocurrió a Samuel, un joven de 28 años que, de un día para otro, vio cómo la oscuridad se apoderaba de su vida. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Un accidente. Un grito ahogado. El corazón se le partió en 1000 pedazos cuando escuchó que su esposa y su hija no habían sobrevivido. Samuel cayó de rodillas, incapaz de entender cómo Dios podía permitir algo tan devastador. Los días siguientes fueron un desierto interminable. Dejó de comer, dejó de trabajar, y hasta dejó de orar. Sentía que Dios se había olvidado de él, que sus oraciones habían quedado atrapadas en el techo de su habitación. ¿Dónde estás, Señor?, murmuraba entre lágrimas. Una noche, sin fuerzas para seguir, salió a caminar por la ciudad vacía. Llovía sin piedad, y cada gota parecía un recordatorio de su soledad. En medio de esa oscuridad, algo inesperado ocurrió. Una voz suave, pero poderosa, le habló dentro del corazón: «Yo estoy contigo, aunque no lo veas». Samuel cayó de rodillas en medio de la calle, mojado y temblando, pero sintió un calor que lo envolvía. Allí comenzó una historia de restauración que transformaría su vida para siempre. Y lo más impactante es que su dolor se convertiría en un testimonio que tocaría a miles de personas. En el blanco introducción, 300 palabras. Querido amigo, querida amiga, lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un viaje al corazón humano, donde el dolor y la esperanza se entrelazan. Porque cuando la vida nos golpea más fuerte, es precisamente ahí donde Dios puede hablar con mayor claridad. Hoy te voy a contar la historia de Samuel, un joven que perdió todo lo que amaba, pero que encontró en la voz de Dios la fuerza para levantarse. Esta historia está basada en hechos de la vida real, y estoy convencido de que también puede hablar a tu corazón. Antes de comenzar, quiero invitarte a algo muy especial. Si este mensaje toca tu vida, no olvides suscribirte a este canal cuando Dios habla, darle un me gusta al vídeo y dejar un comentario. Me encantaría saber desde qué país y qué ciudad estás viendo este vídeo. Esa pequeña acción no solo ayuda a que más personas puedan escuchar historias de esperanza, sino que también crea una familia mundial que comparte la fe en medio de la vida diaria. Piensa en esto. Tal vez estés en México, Colombia, Argentina, España, o incluso en Estados Unidos. No importa desde dónde nos acompañes, lo que nos une es que todos estamos buscando escuchar la voz de Dios en medio de nuestra realidad. Y te aseguro algo, Él sigue hablando, y quiere hablarte hoy a ti. Así que prepárate, porque lo que viene no es solo un relato, es una experiencia. Una historia que podría ser la tuya, la mía, o la de cualquiera que atraviesa un valle de lágrimas. Pero recuerda, los valles siempre terminan, y del otro lado siempre hay luz. Cuando Dios te encuentra en medio del dolor. La pérdida y la oscuridad. Samuel nunca pensó que una llamada telefónica pudiera partirle la vida en dos. Eran las 2 de la madrugada cuando el sonido del celular lo despertó. Con voz entrecortada, un policía le informó que su esposa y su hija habían sufrido un accidente de tránsito. La noticia fue como un cuchillo directo al corazón. Ninguna de las dos había sobrevivido. Los minutos siguientes se convirtieron en un caos. Samuel corrió al hospital con la esperanza absurda de que todo fuese un error. Pero al llegar, solo encontró silencio, papeles de identificación y la frialdad de una sala donde ya nada podía hacerse. La realidad lo golpeó con una fuerza brutal. Había perdido a las 2 personas que más amaba. La casa, que antes estaba llena de risas y colores, se convirtió en un sepulcro silencioso. Cada rincón traía recuerdos. El olor de la comida que su esposa preparaba, el sonido de los pasos pequeños de su hija en el pasillo. Ahora, solo quedaba un vacío insoportable. Samuel intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos revivía la escena. Su almohada se empapaba de lágrimas, y su corazón gritaba con una pregunta que parecía no tener respuesta. ¿Por qué, Dios? Los días pasaban, pero la oscuridad no cedía. Dejó de trabajar, de comer, de contestar llamadas. Sus amigos intentaban consolarlo, pero sus palabras le sonaban huecas. ¿Cómo podían entender lo que era perderlo todo? Una tarde, mirando una foto familiar, la ira lo invadió. Golpeó la mesa y gritó con fuerza: «Si realmente existes, ¿por qué permitiste esto?». Ese día, Samuel dejó de orar.
Sentía que hablar con Dios era inútil. El dolor era tan profundo que comenzó a pensar en acabar con su vida. Miraba el balcón de su apartamento y sentía la tentación de lanzarse. Sin embargo, algo lo detenía. Una fuerza invisible le impedía dar ese paso final. En medio de su desesperación, abrió la Biblia que llevaba meses cerrada. Sus ojos cayeron en un versículo que parecía escrito para él: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Samuel lloró desconsoladamente, sin saber que esas palabras serían la primera chispa de esperanza en medio de su noche más oscura. Ese fue el comienzo de un viaje que no pidió, pero que cambiaría su vida para siempre. El silencio de Dios. Samuel intentó encontrar consuelo en las Escrituras, pero pronto volvió a sentir el peso del silencio. Cada oración que elevaba parecía chocar contra el techo y regresar vacía. Era como si Dios hubiera cerrado sus oídos. Iba a la iglesia los domingos, pero el eco de los cantos lo hería. Ver familias unidas lo llenaba de envidia y rabia. Se preguntaba por qué Dios no había protegido la suya. En su mente, la fe y la duda libraban una batalla feroz. Una noche, mientras miraba fijamente el crucifijo en su sala, gritó: «Jesús, si realmente estás conmigo, dime dónde estabas cuando mi familia murió». Su voz resonó en la soledad del cuarto, pero nadie respondió. El silencio lo atormentaba. Sin embargo, algo dentro de él seguía encendido, como una brasa que se niega a apagarse. Aunque quería odiar a Dios, no podía dejar de buscarlo. Recordó un sermón que alguna vez escuchó: a veces, el silencio de Dios es su manera de hablar más fuerte. Esa frase no lo consolaba, pero comenzó a rondar en su mente. ¿Podría ser que Dios estuviera trabajando en secreto? Los días eran un campo de batalla emocional. Había momentos en los que quería rendirse, pero de pronto, un recuerdo de su hija riendo lo animaba a seguir respirando. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a un hombre sin hogar sentado en un banco. Samuel le dio un billete casi sin pensarlo. El hombre levantó la mirada y le dijo: «Dios no te ha olvidado». Aquellas palabras, simples y directas, se clavaron en su alma. Esa noche, Samuel volvió a abrir la Biblia. El pasaje que leyó parecía un susurro divino: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 20. Aunque el silencio seguía siendo ensordecedor, comenzó a creer que tal vez Dios estaba presente, aunque invisible. El encuentro en medio de la lluvia. Una noche fría, incapaz de dormir, Samuel salió a caminar. Llovía con fuerza, y cada gota golpeaba su rostro como un recordatorio de su soledad. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por las farolas. Con cada paso, su corazón pesaba más. Pensó en rendirse, en desaparecer, en dejar de luchar. «No tiene sentido seguir», murmuró entre dientes. De repente, en medio de la lluvia, se desplomó de rodillas. Mojado y exhausto, levantó el rostro hacia el cielo oscuro y gritó: «Dios, si de verdad existes, háblame». Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. No fue una voz audible desde los cielos, sino un susurro profundo en su corazón: «Yo estoy contigo, aunque no lo veas». Samuel quedó inmóvil. El calor comenzó a recorrer su cuerpo, como si un abrazo invisible lo envolviera. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia, pero esta vez ya no eran solo de dolor, sino de alivio. Se levantó lentamente y comenzó a caminar de regreso a casa. Cada paso era diferente, más ligero, como si alguien caminara a su lado. Al llegar, abrió nuevamente la Biblia. Esta vez leyó Isaías 41, 10, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré». Ese versículo no fue solo tinta sobre papel. Fue vida, fue bálsamo, fue certeza. Samuel comprendió que, aunque no podía ver a Dios, podía sentirlo. Esa noche, por primera vez en meses, durmió con paz. La restauración paso a paso. Los días siguientes no fueron mágicamente fáciles. El dolor seguía allí, pero algo había cambiado. Samuel ya no estaba solo. Decidió volver a trabajar. Aunque al principio le costaba concentrarse, descubrió que mantenerse ocupado era una forma de sanar. Cada cliente que atendía, cada compañero que lo saludaba, era un recordatorio de que la vida seguía. También volvió a la iglesia.
Esta vez, los cantos no lo lastimaron, sino que lo levantaron. Cerró los ojos y, entre lágrimas, levantó sus manos. No estaba entendiendo todo, pero estaba confiando. El pastor, al notar su regreso, lo abrazó con fuerza y le dijo: «Dios hace nuevas todas las cosas». Aquella frase se convirtió en un lema para Samuel. Poco a poco, comenzó a ayudar en actividades comunitarias. Descubrió que al servir a otros, su propio corazón sanaba. Visitaba enfermos, ayudaba a familias necesitadas, y cada gesto era como un ladrillo que reconstruía su vida. Un día, mientras compartía su historia en un grupo de jóvenes, vio cómo varios lloraban. Comprendió que su dolor no había sido en vano, estaba sirviendo como esperanza para otros. Samuel ya no pedía respuestas a Dios. Ahora pedía fuerza. Y cada día recibía la dosis necesaria para continuar. El versículo que lo acompañaba era Juan 4:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La restauración era lenta, pero era real. Paso a paso, Samuel estaba volviendo a vivir. El testimonio que cambia vidas. Un año después de la tragedia, Samuel estaba de pie frente a una congregación numerosa. Lo habían invitado a compartir su testimonio. Con voz firme, relató cómo había perdido a su familia, cómo había sentido que Dios lo había abandonado, y cómo, en medio de la lluvia, escuchó la voz que lo levantó. Muchos en la sala lloraban. Otros aplaudían en silencio. Samuel no buscaba aplausos, solo quería mostrar que, incluso en el dolor más profundo, Dios podía hablar. Después del servicio, varias personas se acercaron a él. Una madre que había perdido a su hijo, un joven que pensaba en suicidarse, un hombre que había quedado desempleado. Todos encontraron en sus palabras una chispa de esperanza. Samuel comprendió entonces que su tragedia se había transformado en un ministerio. Lo que el enemigo quiso usar para destruirlo, Dios lo había convertido en un testimonio poderoso. Al regresar a casa, abrió su diario y escribió: «Hoy entendí que cuando Dios habla en medio del dolor, no solo sana mi corazón, sino también el de muchos otros». El versículo que selló su corazón fue 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La vida de Samuel nunca volvió a ser la misma. No porque olvidara el dolor, sino porque aprendió a vivir con propósito. Y así, su historia se convirtió en un eco eterno de la voz de Dios. Querido amigo, si esta historia te conmovió, quiero que recuerdes algo muy importante: Dios nunca te abandona. Aunque las circunstancias parezcan oscuras, aunque todo lo que amas parezca derrumbarse, Él sigue ahí, hablándote, sosteniéndote y preparando algo nuevo para tu vida. El mismo Dios que levantó a Samuel en medio de su dolor, es el mismo que quiere levantarte hoy a ti. La Biblia dice en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esa promesa es real, y hoy la recibes tú. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, comparte este vídeo y deja en los comentarios desde donde nos ves. Queremos orar por ti y acompañarte en tu caminar. Porque cuando Dios habla, todo cambia.